En las últimas 12 horas ocurrió algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero fue completamente real. En las profundidades del espacio, un objeto interestelar duplicó su tamaño de la noche a la mañana. No estamos hablando de una montaña o una ciudad, sino de una enorme estructura que viaja entre las estrellas. Hasta hace un día, medía poco más de 4 kilómetros de diámetro, pero ahora alcanza casi 9. Ese simple cambio desafía todo lo que la ciencia cree saber sobre el universo. Oficialmente, nadie dice nada. Pero extraoficialmente, hay reuniones de emergencia, misiones espaciales canceladas y miedo entre las principales agencias, todo a puertas cerradas. El objeto, conocido como TR y Atlas, ha roto por completo las reglas que los humanos hemos aprendido tras siglos de observar el cosmos. Lo más impactante es que su crecimiento no fue caótico. Siguió patrones perfectos, como si una mente invisible lo hubiera diseñado con reglas matemáticas precisas. Además, parece funcionar con una fuente de energía que la ciencia actual no puede explicar. Para hacerlo aún más misterioso, las señales detectadas se parecen a tecnologías que, con suerte, la humanidad podría desarrollar dentro de 100 años. Por eso, al menos 3 agencias espaciales internacionales decidieron, sin hacer ruido, suspender cualquier misión que se acercara a menos de 50 millones de kilómetros de esta colosal estructura en expansión. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más inquietante. Mientras el mundo dormía, algo ocurrió en el espacio que cambió nuestra visión del universo. Telescopios avanzados en Chile, Hawái y Europa detectaron una explosión de radiación infrarroja tan intensa que dañó sus sensores, como si una linterna gigantesca hubiera iluminado desde dentro el sistema solar. Los astrónomos tuvieron que apagar sus equipos para protegerlos. El pulso de energía duró exactamente 47 minutos, y cuando terminó, el objeto ya no era el mismo, su tamaño se había duplicado con precisión milimétrica. Las imágenes tomadas antes y después del evento muestran que no fue un cambio natural, sino una construcción planeada. Aparecieron gigantescos hexágonos como si fueran andamios saliendo desde el centro del objeto, y cilindros emergieron de su superficie en secuencias perfectamente ordenadas. Lo que antes parecía un simple cometa ahora se parece más a una estación espacial gigantesca. No fue un accidente, sino un despliegue intencional de ingeniería muy avanzada, muy por encima de lo que conocemos. Cada detalle indica que no se trató de un fenómeno natural. Las estructuras que emergieron tienen ángulos y formas tan exactos que solo pueden ser resultado de un diseño calculado. La expansión ocurrió en 3 fases muy claras. Reestructuración del núcleo. Durante las primeras 2 horas, la temperatura interna alcanzó casi los 3000 grados centígrados. Pero en vez de desintegrarse, el corazón del objeto se transformó desde adentro, como si estuviera siendo reforzado. Despliegue de estructuras externas. Entre la 3ª y la 7ª hora, comenzaron a aparecer formas geométricas desde su superficie. Todo seguía proporciones matemáticas universales, como si fueran parte de un diseño que supera culturas y civilizaciones. Integración de sistemas. En las últimas 5 horas, las distintas partes de esta enorme estructura se conectaron entre sí mediante redes de canales y conductos, formando lo que parece ser un sistema nervioso artificial. No eran piezas sueltas, sino partes de una máquina gigantesca que cobraba vida. Los radiotelescopios registraron emisiones electromagnéticas que cambiaban con total precisión en cada fase. No eran señales aleatorias, sino patrones exactos, como si fueran instrucciones técnicas transmitidas en tiempo real. Un experto del antiguo observatorio de Arecibo lo describió claramente: no escuchamos ruido, escuchamos coordinación. Era como oír a equipos de construcción trabajando, pero con una precisión que va más allá de cualquier capacidad humana actual. Esto no era un cometa creciendo, era una máquina que se estaba activando sola, como si hubiera estado esperando el momento perfecto para despertar. Lo más desconcertante es la cantidad de energía necesaria para algo tan grande en tan poco tiempo. Se estima que el proceso utilizó tanta energía como la que produce una estrella pequeña, pero en solo 12 horas.
Lo extraño es que, justo antes de comenzar la expansión, no había señales de que el objeto tuviera ningún tipo de actividad especial. Entonces, ¿de dónde salió esa energía? Las teorías varían. Algunos científicos creen que la estructura está absorbiendo energía del vacío cuántico, aprovechando fenómenos que aún no comprendemos del todo. Otros proponen que podría estar extrayendo energía de otras dimensiones o realidades paralelas. Pero la hipótesis más inquietante es esta: no está generando la energía, sino recibiéndola. Un análisis detallado reveló que los patrones de energía no son locales. Todo indica que se trató de una transmisión de energía a distancia, a una escala inmensa. Como si desde algún lugar del universo, una fuente gigantesca estuviera enviando haces de energía dirigidos directamente hacia TR y Atlas para activarlo. Esto sugiere que el objeto no está solo. Estaría conectado a una red invisible para nosotros, mantenida por civilizaciones muy avanzadas que manejan tecnologías capaces de usar galaxias enteras como zonas de construcción. Un físico especializado en fenómenos exóticos, que estudió estos datos en secreto, lo resumió así: esto no es un avance científico. Es un dominio absoluto de las fuerzas de la naturaleza. Y lo más escalofriante no es la cantidad de energía involucrada, sino la precisión con la que fue utilizada. Cada unidad de energía fue colocada exactamente donde debía estar, sin errores, sin pérdidas, sin desperdicio. Ese nivel de precisión demuestra una habilidad que va mucho más allá de lo que la humanidad ha soñado alcanzar. Si esta máquina realmente está recibiendo energía desde otro lugar, entonces no estamos viendo solo un artefacto, sino una parte activa de una red galáctica mucho más grande. Las estructuras que aparecieron durante la expansión no parecen al azar. Siguen patrones matemáticos que rigen el universo, espirales que respetan la proporción áurea, secuencias de Fibonacci visibles desde lo microscópico hasta lo gigantesco, y formas fractales que se repiten en todas las escalas. Pero lo más impactante es que no son decoraciones, son parte de una ingeniería avanzada. Por ejemplo, los marcos hexagonales ofrecen la máxima resistencia con el mínimo de material. Las espirales ayudan a generar y concentrar campos electromagnéticos. Y los patrones fractales actúan como antenas gigantes, capaces de emitir y recibir señales a distancias imposibles para nuestras tecnologías, manteniendo la claridad absoluta. Quien diseñó A3 y Atlas parece haber entendido los principios matemáticos más profundos de la realidad y los aplicó con una precisión tecnológica perfecta. Pero lo que pasó en esas 12 horas no fue solo construcción, también hubo comunicación. Radiotelescopios de todo el mundo captaron señales electromagnéticas organizadas, no simples ruidos. Eran mensajes ordenados, transmitidos durante cada fase del proceso, como si la expansión fuera, al mismo tiempo, un proyecto de ingeniería y una transmisión pensada para ser escuchada por alguien más allá de nuestro alcance. Estas señales no eran simples impulsos, seguían protocolos tan avanzados que hacían que nuestras redes de comunicación parecieran juguetes. Utilizaban múltiples frecuencias a la vez, enviaban distintos tipos de datos al mismo tiempo y tenían sistemas de corrección de errores que aseguraban una precisión absoluta en cada bit. Pero lo más sorprendente fue descubrir que 3 y Atlas no estaba transmitiendo solo, estaba recibiendo respuestas. Las señales no se perdían en el espacio, sino que eran contestadas de inmediato desde distintos puntos de nuestro propio sistema solar. Objetos que por décadas se consideraban simples asteroides empezaron a revelar otra naturaleza, eran nodos silenciosos de una red mucho más grande. Y esas respuestas no eran genéricas, eran instrucciones claras. El análisis de las señales confirma que 3 y Atlas estaba recibiendo planos, órdenes, secuencias precisas sobre qué construir, cómo hacerlo y cuándo avanzar a la siguiente fase. La expansión parecía ser dirigida por inteligencias ubicadas más allá de nuestras fronteras estelares. La precisión con la que se ejecutaban estas instrucciones desafía todo lo que sabemos sobre los límites de la comunicación. Cualquier señal enviada desde otra estrella debería tener un retraso de minutos, horas o años.
Pero aquí, cada orden llegaba en el instante exacto, con una sincronización de fracciones de segundo. No era una máquina actuando sola, sino una parte de una red invisible, con una eficiencia que la humanidad no puede igualar. Las imágenes de alta resolución tomadas después de la expansión mostraron algo aún más inquietante. No se trata solo de una máquina, es una infraestructura con un propósito claro. Se identificaron compartimentos presurizados adaptados para seres de unos 3 metros de altura. También se detectaron sistemas capaces de mantener atmósferas que serían letales para los humanos, pero tal vez adecuadas para otra forma de vida. Y lo más perturbador, hay puertos de atraque tan grandes que parecen diseñados para recibir naves mucho más grandes que el propio 3 y Atlas. Algunas áreas incluso parecen desafiar la lógica del espacio, según las mediciones, son más grandes por dentro que por fuera, como si las leyes de la geometría no se aplicaran allí. Hay estructuras que soportan cargas imposibles, fuentes de energía que no tienen combustible visible, y mecanismos que operan en silencio total, como si usaran principios físicos que aún no conocemos. Además, esta gigantesca estructura no es solo una estación o un refugio, también está equipada para fabricar cosas. Se han detectado cámaras de manufactura capaces de crear componentes extremadamente complejos usando materiales recolectados en el espacio. Estas áreas de producción están automatizadas y diseñadas para funcionar sin descanso. Y lo más inquietante es que no están produciendo piezas al azar. Todo parece diseñado para fabricar equipos muy específicos. Aunque no se parecen a ninguna tecnología humana, siguen principios de ingeniería muy avanzados, coherentes con el diseño general del objeto. Esto indica que 3 y Atlas no fue creado solo para observar o explorar, sino para producir todo lo necesario para mantener una presencia prolongada dentro de nuestro sistema solar. Un ingeniero estructural que analizó las imágenes hizo una observación escalofriante: los cálculos de resistencia indican técnicas de construcción que están siglos por delante de nuestras capacidades. Además, la forma en que están distribuidos los espacios internos muestra claramente que fueron pensados para inteligencias que no son humanas. Y no es casual que todo esto se esté revelando ahora. Las pruebas sugieren que 3 y Atlas ha dejado de ser una máquina pasiva. Su misión silenciosa terminó y ha comenzado una nueva fase, activa y visible. Este coloso no es solo una construcción, es una señal. El silencio oficial de la NASA sobre su expansión no se debe solo a precaución. Documentos clasificados revelan que desde hace décadas se han creado protocolos para este tipo de escenario, el hallazgo de tecnología no humana extremadamente avanzada. La instrucción principal en esos documentos es simple pero inquietante: observar, pero no interferir. La lógica detrás de esa orden es clara: si nos enfrentamos a una tecnología capaz de viajar entre estrellas y operar sola durante miles de años, cualquier intento de defensa sería inútil. El análisis más reciente de la estructura expandida confirma esa conclusión y sugiere varias posibles misiones, ninguna de ellas tranquilizadora. Una hipótesis es que se trata de una operación de extracción industrial. Las cámaras de manufactura podrían estar diseñadas para desmantelar asteroides, planetas o incluso lunas enteras, transformando materia en recursos útiles para otros destinos. Otra posibilidad es que sea una misión científica. Los sensores y sistemas de comunicación podrían estar estudiando todo nuestro sistema solar, incluyendo a la humanidad y su desarrollo tecnológico. Pero existe también una tercera teoría: que 3 y Atlas esté sirviendo como base estratégica. Por su ubicación y sus capacidades, podría ser un centro de operaciones dentro del sistema solar, capaz de fabricar y desplegar lo que sea necesario según una misión que aún desconocemos. Lo más inquietante, sin embargo, es pensar que toda esta expansión no sea el objetivo final, sino solo una preparación. Los enormes puertos de atraque parecen hechos para recibir naves todavía más grandes. Las enormes antenas de comunicación indican que podría estar coordinándose con muchos otros puntos en el espacio. Las cámaras de manufactura no son simples instalaciones pequeñas. En realidad,
su capacidad de producción es tan enorme que solo se puede entender si su objetivo es construir infraestructuras mucho más grandes, posiblemente en todo nuestro vecindario cósmico. Un ex ejecutivo del sector aeroespacial, con acceso a información confidencial, lo explicó de forma clara: los planes de emergencia reconocen una verdad difícil de aceptar. Estamos frente a una inteligencia con una tecnología tan avanzada que apenas podemos imaginarla y que no sabemos cómo enfrentar. Esta expansión activó los niveles más altos de alerta. Se reubicaron satélites militares para vigilar la estructura las 24 horas. Las redes de espacio profundo rastrean cada señal sospechosa y se celebran reuniones secretas en niveles de seguridad que la mayoría de los funcionarios ni siquiera conocen. Incluso grandes empresas, valoradas en miles de millones, han activado planes de emergencia, conscientes de que el control humano sobre el espacio podría estar llegando a su fin. Pero lo más revelador no es lo que está pasando, sino lo que no está ocurriendo. Ninguna agencia ha intentado establecer contacto. No se han enviado sondas para investigar de cerca y los comunicados oficiales solo mencionan lecturas anómalas, sin dar más detalles. Según los documentos, nuestro mejor escudo no son las armas, sino el silencio. Y lo más inquietante es que el crecimiento de esta estructura, conocida como 3i Atlas, no se detuvo tras duplicar su tamaño en una sola noche. Al contrario, eso fue solo el comienzo. Las observaciones confirman que sigue creciendo a un ritmo constante, aproximadamente un 2% más de diámetro cada 24 horas. Si nada cambia, en 6 meses podría alcanzar los 20 kilómetros de tamaño, volviéndose tan grande como una pequeña luna, mucho antes de que entendamos qué es realmente. Este crecimiento no solo se ve en el tamaño. Cada día aparecen nuevas estructuras, nuevas funciones y más señales de que esta gigantesca construcción se prepara para operar a una escala que supera todo lo que ha visto la humanidad. Las últimas imágenes muestran plataformas de lanzamiento, posiblemente para enviar vehículos a distintas partes del sistema solar. Las zonas de producción también se multiplican, con nuevas áreas activándose casi a diario, como si fuera una fábrica que no deja de crecer. Lo más desconcertante son sus sistemas de energía. La generación de potencia aumenta sin cesar, pero no hay señales de combustible ni residuos. Funciona con una eficiencia perfecta, desafiando todo lo que sabemos sobre física. Las antenas de comunicación también evolucionan constantemente. Algunas de sus nuevas configuraciones sugieren que 3i Atlas podría enviar y recibir información en tiempo real con lugares situados a años luz de distancia. Y esta expansión no es al azar. Las nuevas estructuras parecen adaptarse al entorno, aprovechan la radiación solar, la gravedad y los recursos propios del sistema planetario. Es como si hubiera estudiado todo nuestro entorno y supiera cómo crecer de la forma más eficiente posible. Un ingeniero espacial lo resumió así: lo que estamos viendo no es solo una estructura que crece, es el despliegue de una infraestructura permanente, una base enorme pensada para operar en todo el sistema solar. Y lo más preocupante es que no hay señales de que vaya a detenerse. No hay límites visibles. Todo indica que 3i Atlas fue diseñado para crecer sin parar, limitado solo por los recursos a su alrededor. Y en un sistema solar lleno de asteroides, lunas y planetas, esa limitación es más teórica que real. Si continúa así, en pocos años dejará de parecerse a una luna para convertirse en una megaestructura tan grande que haría ver pequeñas incluso nuestras ciudades. Esta transformación representa el fin del dominio humano en el espacio antes de que siquiera haya comenzado. Y confirma un temor que muchos ya tenían: no estamos solos. Ya no podemos decir que somos la inteligencia más avanzada del vecindario, y quizás ni siquiera tenemos el control de nuestro propio futuro. La tecnología detrás de 3i Atlas sigue un funcionamiento que no entendemos, creada por inteligencias que nunca hemos visto y con objetivos que solo podemos imaginar. Y lo que podemos imaginar no es alentador. Su capacidad de producción podría permitirle extraer recursos a una escala tan masiva que mundos enteros podrían ser usados como materia prima.
Su red de comunicación parece capaz de coordinar operaciones en varios sistemas estelares a la vez. Y sus sistemas de energía, aparentemente inagotables, podrían alimentar proyectos tan grandes que cambiarían por completo sistemas solares enteros, según propósitos que escapan a toda lógica humana. Y lo más inquietante es que no parece algo único. El diseño tan preciso, su funcionamiento perfecto y la forma en que crece hacen pensar que esta tecnología ya se ha usado en otros lugares. Es posible que otros sistemas solares hayan pasado por lo mismo. Tal vez otras civilizaciones también vieron, sin poder hacer nada, cómo sus mundos eran convertidos en infraestructura para fines desconocidos. Si eso es cierto, debemos aceptar una realidad difícil, no somos los primeros en vivir esto. Y lo peor, probablemente no seremos los últimos. La expansión de 3 y Atlas no se detiene. Su capacidad sigue creciendo, y la humanidad solo puede mirar, impotente, cómo el sistema solar se transforma en algo irreconocible. La llamada era del dominio humano terminó antes de empezar. Pero lo más escalofriante no es lo que está ocurriendo ahora, sino lo que viene después. Los enormes puertos de atraque muestran que esta es solo la primera fase. Sus redes de comunicación indican que ya hay coordinación con otras entidades o estructuras que aún no hemos detectado. Y su creciente capacidad de producción apunta a proyectos que podrían durar décadas o incluso siglos. Este coloso duplicó su tamaño en una sola noche, pero lo que está construyendo va más allá del volumen, está reescribiendo nuestro lugar en el universo. La gran pregunta ya no es si podremos detenerlo, sino si sobreviviremos lo suficiente para ver en qué se convertirá nuestro sistema solar. Cuando 3 y Atlas alcance un tamaño similar al de un planeta, no solo cambiará el cielo que vemos cada noche, también podría